Buenos días a todas y todos. Me llamo Fernando Edren, soy el coordinador de la Maestría en Nutriología Aplicada y estamos aquí para, pues, que yo les platique un poco sobre de qué se tratan estos programas de posgrado que tenemos en el Departamento de Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo decidir un modelo de atención en obesidad, específicamente para resolver un problema del que se habla mucho, y quisiera aprovechar para pues darles una probadita de cómo es el viaje de 2 años a través de nuestros posgrados, que están constituidos por un año de especialidad seguido de un año de maestría. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, y vamos a platicar hoy sobre este tema que es el tema de si la obesidad es una adicción y, en caso de que lo sea, ¿qué puedo hacer yo como profesional de la salud para resolverlo? O ayudar a resolverlo, más bien. No creo que podamos resolver un problema tan complejo como este. Entonces, para empezar, me imagino yo que muchas y muchos de ustedes han oído hablar acerca del tema de traslación de las ciencias o de implementación, y quiero puntualizar en algunos conceptos importantes. Eh, las ciencias como tal son un método, o bueno, son un conjunto de saberes que parten de un método, y podemos encontrar diferentes clasificaciones de lo que es la ciencia. Tenemos aquí la ciencia básica, las ciencias clínicas, hay quien habla de ciencias aplicadas. Entonces, ¿para qué hacemos ciencia? Pues para responder preguntas y para producir evidencia sobre estas diferentes preguntas. Por ejemplo, tenemos aquí un artículo de Sánchez Tapia, es un artículo aquí mexicano, que dice que el consumo de algunos aditivos, específicamente habla de edulcorantes no calóricos, se asocia a disbiosis intestinal, o fue asociado más bien a disbiosis intestinal en ratitas. Esta evidencia, por ejemplo, o nos la encontramos en ambientes controlados, como les digo, en ratitas que están consumiendo una dieta muy específica con una dosis quizás alta, quizás muy baja de estos edulcorantes. Y pues siempre nos tenemos que preguntar nosotros qué significa este resultado para la práctica clínica, ¿no? O para nuestra práctica, sin importar que sea en diferentes ámbitos. Yo me tengo que preguntar, ¿tengo que restringir el consumo de estos edulcorantes no calóricos o no? Tengo que fijarme, ¿esta dosis es una dosis realista o no es una dosis realista? ¿O no se encontró efecto porque la dosis no fue suficiente? Entonces, de muchos estudios surgen otras preguntas. Sin embargo, lo que surge de aquí no siempre es aplicable a la vida real. Entonces, esto es la traslación y la implementación. ¿Cómo voy a cambiar la práctica clínica a partir de los resultados que obtuve de estos estudios? ¿No? Muchas veces la traslación y la innovación se traducen en, la traslación y la implementación se traducen en innovación, ¿no? Es una manera de transferencia tecnológica, pudiéramos decirlo así. Eh, ¿Qué se me puede ocurrir a partir de esta investigación? Bueno, habrá un modelo dietético que busque preservar la biota intestinal, o qué políticas públicas pudieran regular el uso de algunos aditivos, ¿no? Incluso de qué aditivos tendríamos que regular su uso con base en esta evidencia que acabamos de ver. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Déjenme cambiar un poco de ángulo para que no tengamos el reflejito de la ventana. Ok, entonces vamos a tomar un ejemplo. ¿Por qué elegí este ejemplo? Porque estaba yo leyendo un artículo muy interesante al respecto y dije, este pudiera ser, pero realmente pudieran ser otras cosas, pudiéramos hablar de otras cuestiones. Y vamos a hablar de conductas adictivas y de obesidad. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar aquí es si la obesidad es resultado de una conducta adictiva en los adultos, ¿no? O si siempre es, o caracterizar lo que dice la evidencia al respecto. Ahora, si sí fuera una adicción o implicara conductas adictivas, pues surgen varias preguntas que podemos aplicar a nuestra práctica.
¿Qué podemos hacer para atender mejor la obesidad? Porque si es una conducta o si surge de conductas adictivas, entonces un cálculo dietético simple y normal no va a funcionar o tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿no? Y sobre todo, pues entender de en qué difiere esta obesidad de una adicción propiamente dicha. Y entonces, ¿cómo puedo yo considerar estas diferencias para mis modelos de atención? Y esto es un proceso de innovación. No nada más voy a responder las preguntas, sino que lo tengo que hacer de forma ordenada, siguiendo una metodología. Ok, entonces aquí es donde empezamos con diferentes propuestas. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a... qué se me ocurre que pudiéramos pensar? Y ahorita ustedes probablemente están, o me gustaría que pensaran en diferentes cosas que se les ocurrieran. Quizás a lo mejor ahorita no vamos a tocar este punto y participar uno por uno, pero piensen ustedes en 2 minutitos, 1 minutito, ¿qué se les ocurriría a ustedes hacer o cómo abordaríamos el problema? Yo aquí, pensando en esto, pues se me ocurrió que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Así, a bote pronto, podemos pensar en diferentes cuestiones. Eh, yo creo que la obesidad no es una adicción, ¿no? Entonces, pues yo no voy a contemplar ese aspecto. Eso pudiera ser algo de lo que pudiéramos hacer. Otra cuestión que se nos pudiera ocurrir es, bueno, pues yo leí en un libro que sí es una adicción, ¿no? Entonces, pues yo le voy a poner que manejo psicológico tiene que ir en el modelo. Y finalmente, bueno, va a haber quien les va a decir que hay un artículo que dice que no hay evidencia de que sea una adicción, pero bueno, pues simplemente tenemos que incluir manejo psicológico por otras razones. Lo que quiero que veamos aquí en este tren de pensamiento o en este hilo mental es que estamos siendo muy desordenados, como en la figura. ¿Ok? Quizás lleguemos a algo si seguimos este método, quizás encontremos algo si seguimos este método, pero eso tiene mucho desorden y tiene mucho riesgo. ¿Ok? Primero, el que cree que la obesidad es una adicción y entonces que no es una adicción, más bien, y su modelo, pues, no va a contemplar este aspecto. Y mi pregunta a eso sería, bueno, ¿una creencia es suficiente para sustentar la inversión de recursos? O sea, porque tú crees que no es, entonces ya no es, o cómo, ¿no? Eso, o sea, porque puede no ser, no estoy diciendo que sea forzosamente una adicción, eh, pero una creencia no es ciencia, ¿no? Y la decisión basada en una creencia puede resultar o no puede resultar, pero simplemente no es científica. Ahora, el que leyó en un libro, ¿no? Que es una adicción. Estamos hablando de un libro. Y lo primero que tenemos que ver es que es uno. Y hay que ver quién lo escribió. Porque puede ser que lo haya escrito alguien que cree que es una adicción. ¿De dónde sacó su información? Hay que leer ese libro, hay que criticar ese libro. Y yo les invito a acercarse a ver cómo se publican y se editan los libros, qué libros son de buena calidad, quién los revisa. No todos los libros son evidencia científica, ¿no? Hay muchos libros que son de divulgación o libros que están basados en cosas que no son ciencia. Entonces, es importante tener cuidado con esto. Ahora sí, el sentido común te puede decir que pues, el manejo de la obesidad debe de incluir un manejo psicológico o atención psicológica de salud mental, pero eso no puede salir del sentido común tampoco. Tiene que salir de lo que dice la evidencia y tienes que poderlo sustentar. Finalmente, tenemos el que me saca el artículo, que está bien, ¿no? Un artículo dice, bueno, al menos ya no es un libro, es un artículo, eh, pero es un artículo nuevamente y hay que ver, ¿es de buena calidad o no es de buena calidad? ¿Quién lo publicó? ¿Qué metodología siguió? ¿No? Hay que analizar bien esta evidencia. No basta nada más con decir, dice un artículo. Hay artículos que dicen 1000 cosas y por cada artículo que yo encuentre que dice algo, puedo encontrar un artículo que dice lo contrario. Entonces, nuevamente les digo, un artículo, o sea, como dicen, una golondrina no hace verano, pues un artículo no te dice eh, más allá de que pues fue hecho y hay que leerlo con mucha atención y con mucho detalle. ¿No?
Entonces, esto es básicamente lo primero que hay que plantearse. No puedo decidir en un modelo de atención para la clínica que quiero abrir o para el consultorio que tengo, pues nada más así de lo que yo creo o de lo que yo entendí de las clases que me dieron en la licenciatura. Pues vámonos al principio, de regreso. Queremos hacer algo que sirva, algo que le sea útil a la población a la que quiero atender. Ojo que tengo que tener una población que necesite lo que yo voy a ofrecer. No voy a ofrecer algo que no se necesita. Y decidir así nada más a la ligera, con base en creencias o sin una actitud muy científica, pues nos puede llevar a ciertos errores o a invertir mal. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Les pongo aquí el proceso de innovación. El proceso de innovación aquí propuesto por Altamirano Bustamante y por León Olivé y de Hoyos, pues simplemente nos dice que yo tengo un problema que quiero resolver y genero una invención para resolver ese problema. Generalmente pensamos en invención en un aparatejo, ¿no? Para resolver esto, pero no necesariamente tiene que ser una cuestión eh, física, una innovación tecnológica como tal. Pueden ser muchas cosas. Puede ser un método de atención clínica, ¿no? Entonces, este problema yo lo voy a analizar desde, pues, ¿qué es el problema? ¿Por qué es un problema? ¿Qué se ha hecho para resolverlo antes? Y son estos elementos iniciales que aquí, bueno, son términos muy filosóficos que ponen, ¿no? Epistémico quiere decir de lo que se sabe, del conocimiento. ¿Qué es lo que se sabe? El horizonte epistémico inicial, ¿no? ¿Dónde estoy parado al inicio? Y entonces antes de proponer, obviamente tengo que investigar cuál es el problema. ¿Es realmente un problema o yo pienso que es un problema? ¿No? Eh, ¿Y cuál es la magnitud de ese problema? Entonces, no puedo yo aventarme a resolver algo así como así. ¿Ok? Posteriormente que ya tengo yo caracterizado todo, pues ya tengo mi invención y la voy a ir mejorando, la voy a ir aplicando, midiendo su impacto. Y bueno, sabemos hoy en día que una innovación culmina cuando se patenta, ¿no? Se tiene una patente de desarrollo tecnológico. Así como el artículo científico es donde publicas tus resultados de la investigación, en una patente tú estás protegiendo tu propiedad intelectual, ¿ok? Tu innovación, lo que tú generaste. Y son de alto valor. Entonces, vamos a hablar ahorita un ratito de este proceso de investigación, ¿no? De la determinación de este horizonte epistémico, como lo comenta Bustamante. Voy a investigar en la literatura y pues voy a ver qué se ha hecho, qué respuestas hay, me sirve lo que hay, y puede yo que llegue a dos resultados. Acuérdense que aquí estamos hablando de que si la obesidad es una adicción o no, o se comporta como adicción, y si sí lo es, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se sabe de la obesidad como adicción? ¿No? ¿Qué se ha hecho para resolver la obesidad como adicción en caso de que así lo fuera? Y puedo encontrarme dos grandes respuestas. La primera respuesta es que ya se ha hecho algo, ¿no? Que ya se saben ciertas cosas, que ya sabemos que la obesidad sí se comporta como adicción o no se comporta como adicción. Ahorita vamos a ver esto. Y qué estudios se han hecho al respecto. O pudiera ser que nada de lo que hay me sirve, nada de lo que hay responde a mi pregunta, o lo que está respondido no responde a mi pregunta por completo. ¿Ok? Son esas dos opciones que yo pudiera tener que surgieran de mi proceso de investigación. Entonces, yo aquí quiero recordar que queremos implementar y aplicar algo que ya fue hecho. Entonces, el caso de arriba quizás no sería lo más ad hoc para mi maestría. ¿Por qué? Porque aquí en este campo de arriba voy a generar conocimiento, ¿ok? No sé si la obesidad es una adicción. O bueno, a lo mejor ya sé, pero no sé cómo se debe de tratar. O yo quiero saber si el metilfenidato me sirve para tratar las conductas impulsivas asociadas con la comida.
¿Ok? Ahí estoy generando nueva evidencia, estoy generando conocimientos. Puede ser investigación a nivel básico, en el que me meto a ver la célula y los procesos fisiopatológicos que se asocian con la obesidad, o puede ser una investigación de carácter más aplicativo, como el que yo les decía. Quiero saber si el metilfenidato, que es un medicamento que se usa para tratar el trastorno por déficit de atención, eh, y que disminuye la impulsividad en gente que vive con déficit de atención, pudiera funcionar para disminuir conductas impulsivas, ¿no? Pudiera ser eso investigación aplicada. Ahora, yo ya sé que el metilfenidato funciona, vamos a suponer, ¿no? Yo ya sé que funciona, o yo ya sé que una terapia de carácter conductual funciona. Entonces, ¿cómo lo voy a trasladar a la práctica? O cómo lo voy a implementar. Sobre todo la parte de traslación tiene que ver más con el carácter básico de la investigación. Yo ya sé que este gen está asociado con esta enfermedad, entonces, ¿cómo puedo yo hacer para? ¿No? Y la implementación es más bien, se hizo esta intervención en esta comunidad, en este artículo, y yo lo quiero implementar a este nivel. ¿Ok? Entonces, a veces se piensa que investigación solamente es para generar nuevos conocimientos, como aquí arriba. Y no necesariamente, a veces yo tengo que investigar para implementar, para transferir el conocimiento a un área aplicada. ¿Mm? Gran cuidado, aquí lo marcamos, este triangulito amarillo. Para investigar tengo que tener una pregunta clara. ¿Mm? Ese es el paso 1. No puedo aventarme a investigar sin una pregunta que quiera yo responder, porque si no voy a estar dando palos de ciego y me voy a ir por tangentes. Cuando yo investigo es porque tengo una pregunta que quiero responder y no hay un profesor o un experto que me la conteste así directo. Y de hecho, pues no le voy a creer a nadie, lo tengo que buscar yo y tengo que ver qué me dicen a mí los números. Y por supuesto que esta parte de traslación y de implementación también tenemos ahí una medida precautoria. No es tan fácil. Más bien no es nada fácil. Entonces vamos a investigar y vamos a plantear una pregunta para nuestro problema. Hay muchas maneras de construir preguntas de investigación. Uno es el modelo PICO, en el que tenemos que declarar nuestro paciente, la intervención que se va a hacer, el control contra el que se va a comparar la intervención y el desenlace, que en inglés es outcome. ¿Ok? Vamos a ver, no tenemos que tener un control siempre, no tenemos que tener una intervención siempre. Es un modelo realmente flexible. Ahorita vamos a ver nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, aquí yo quisiera saber cuál es el efecto de la cirugía bariátrica en el porcentaje de pérdida de peso. O sea, la intervención sería cirugía bariátrica, el outcome sería el porcentaje de pérdida de peso en personas adultas mayores que viven con obesidad. ¿Y contra qué voy a comparar? Pues contra cambios en estilo de vida. Pero yo pudiera querer buscar nada más cirugía bariátrica contra todas las demás cosas. Entonces tendría yo un PIO. ¿Okay? Hay otros modelos dependiendo del tipo de pregunta, pero aquí nos vamos a enfocar en PICO. Entonces tenemos nuestra primera pregunta, ¿no? En el que decíamos que si la obesidad era resultado de una conducta adictiva en adultos. Y entonces aquí podemos poner nuestro PIO, no hay C. No tengo contra quién comparar. ¿Vale? Entonces ya tengo yo mi P, mi I, mi O. Eso me va a ayudar a hacer mi búsqueda bibliográfica. ¿Okay? Entonces voy a generar para P, para I, para C y para O, en caso de que las haya, diferentes sinónimos. ¿Ok? Entonces yo quiero adultos y siempre si voy a buscar en inglés, pues tienen que ser en inglés. Tengo personas adultas, le pongo adults, pero no quiero niños y no quiero adolescentes. Entonces ya lo estoy yo aquí poniendo con los booleanos. Conducta adictiva, pongo aquí diferentes sinónimos para hacer mi búsqueda, ¿no? ¿Qué más? Pues pudieran haber más cosas. De hecho, este proceso tarda. Tenemos aquí un periodo cortito para hacer todo esto, pero pudieran haber más palabras. De hecho, mientras incluya más palabras, mejor. Y para obesidad, bueno, puedo usar el término obesidad, pero hay otros indicadores que me hablan también de obesidad, ¿no? Entonces vamos a incluirlos también. Pudiera yo poner en vez de obesidad, eating behaviors, o sea, comportamientos alimentarios, en fin.
Entonces, lo que voy a hacer es voy a unir todos estos términos que tenía yo arriba, con ORs en los booleanos, y luego los ORs los voy a unir con ANDs para que me quede mi cadena de búsqueda como aquí, ¿no? Estoy yéndome rápido. Esto ya lo ve, si se animan a estudiar con nosotros, bueno, se vería cómo se hacen estas búsquedas. No es tampoco tan sencillo. ¿Y dónde voy a buscar? Pues en una base de datos indexada. Puede ser PubMed, puede ser Embase, puede ser Web of Science, ScienceDirect, Scopus. Aquí escogimos PubMed. ¿Ok? Y ahí voy a poner mi cadena de búsqueda. Puedo tener diferentes cadenas de búsqueda para una misma pregunta, ¿no? Y juntarlas todas. Y fíjense bien cómo desde 1974 tengo 1123 resultados. Y no todos estos resultados contribuyen a responder a mi pregunta. ¿Ok? No todo lo que me arroje la base de datos va a contribuir. Entonces tengo que tamizarlo. Lo primero que a mí se me ocurre es reducirlo a los 5 años anteriores. Para tener las fuentes más actuales, porque acuérdense que la ciencia va cambiando, se van teniendo nuevos, lo que creíamos que era antes, a lo mejor hoy ya no es. Y con las nuevas tecnologías que existen, se van haciendo nuevos descubrimientos. Entonces, 5 últimos años, obtengo 469 resultados. 469 resultados. Imagínense que tuviera que leer esos 469. Entonces, yo tengo que hacer aquí un proceso de tamizaje, aquí como está haciendo la señora con la harina, para sacar lo que me sirve, ¿no? Porque va a haber mucha paja. Entonces, tengo yo que definir criterios de inclusión y de exclusión a priori. Y tengo que ir leyendo también los títulos de los artículos. Antes de empezarme a meter más a fondo, voy a leer los títulos de los artículos y voy a elegir solamente los que a mí me funcionan. En este ejercicio yo elegí 101. Nada más de títulos, o sea, excluí casi 3/4 partes de lo que había, nada más porque los títulos no me funcionaban. Y ahora sí, después, con el abstract, voy a ir viendo y voy a ir excluyendo. Pero ¿quién quiero que esté? Y eso lo tengo que definir desde antes, no lo voy a definir mientras estoy buscando. Yo quiero que me ayude a responder mi pregunta. Quiero que sean adultos mayores de cierta edad, quiero que sean de un sexo específico, voy a excluir revisiones sistemáticas, solo quiero estudios de casos y controles. No sé, eso puede ser de como ustedes lo vayan viendo dependiendo de su pregunta, ¿no? Necesito que el artículo defina un término dentro de su metodología. A lo mejor quiero que defina food addiction. Pues le pongo, si no define food addiction, va para afuera. ¿Ok? Por supuesto, todo esto tiene que estar relacionado con la pregunta. Si voy a excluir porque me dio la gana, pues entonces ya no está tan padre. Entonces, suponiendo que yo quisiera responder la pregunta anterior, vamos a poner quiénes sí van a estar. ¿Qué necesito que tengan? Necesito que sean adultos, necesito que el objetivo esté relacionado con conductas impulsivas, inhibición de impulsos, adicciones en el ámbito de la alimentación. Necesito que sean personas con sobrepeso y obesidad y necesito que definan la adicción a la comida. Si no tienen esos 4 puntos, no los voy a incluir. Inclusión es qué quiero que tenga, qué características tiene que tener el artículo. Y exclusión va a ser con qué característica ya no entra. Con que tengas un criterio de exclusión, tu artículo ya no entra, ¿no? Entonces, pues que sean en ratitas, que esté hablando de obesidad en personas que consumen sustancias. A ver, para definir esto también tengo que primero ver qué me están dando las búsquedas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas me están saliendo? Ya la búsqueda oficial ya la hago con criterios bien definidos, pero antes te tienes que meter un poquito a ver qué hay, ¿no? Entonces, supongamos que yo ya tengo todos los artículos que voy a revisar, los 101, ya los tamicé y llegué a tener 50. Pues eso sí los tengo que leer y los tengo que leer a profundidad, ¿ok? ¿Y por dónde voy a empezar? Porque eso es lo que siempre nos da mucha flojera. Empiezo, leo el abstract o solo leo la conclusión. Aquí, pues ya hay un poco de maña de parte del investigador y tienes que saber leer los artículos. Generalmente empezamos por el abstract, pero gran sorpresa que les voy a decir es que no siempre los abstracts presentan los resultados de forma muy fiel a lo que se obtuvo realmente, ¿no? Hay palabras clave
También ahí abajito, que no siempre se relacionan con el artículo. Las conclusiones a veces tienen que ver con lo que nos quiere vender el autor. Entonces, sí hay que leer el artículo completo, sobre todo a nivel de metodología y resultados, ¿no? ¿Voy a tener que leer los artículos varias veces? Sí, pero me puedo facilitar la vida. De hecho, decimos, voy a dar 3 lecturas. La primera lectura, que le llaman lectura naive o lectura ingenua, o lectura diagonal, es para darme una idea general de lo que tiene el artículo, ¿no? Lo voy a leer rápido para darme una idea qué tiene, qué información me está diciendo, ¿no? Por primera vez. Segunda lectura, y sobre todo ahí es donde me voy a enfocar en la metodología y los resultados, es voy a analizar yo los resultados. Y ya en la tercera lectura voy a extraer lo que me importa. Yo no sé qué me importa a la primera lectura. Si leo el artículo, la primera lectura, y digo, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando y no me ayuda a responder mi pregunta de investigación, está muy interesante, está padrísimo el artículo, encuentra algo que verdaderamente me pareció bueno, pero no me ayuda a responder la pregunta de investigación, lo pongo en el cerro de artículos que quiero leer después para interesarme yo de algo o lo que sea, pero ese no me sirve, ¿ok? Entonces, por eso hago esa lectura diagonal primero. Y ya que sé que me sirve, ahora sí analizo, pero ¿qué voy a analizar? Ahora sí lo quiero ver más a profundidad. Y de eso que ya leí a profundidad, ¿qué es lo que me va a servir? Porque no todo necesariamente sirve. ¿Ok? No es fácil. Existen herramientas, no me voy a meter a fondo en esto tampoco, porque es tema ya de toda la maestría, pero existen herramientas que me pueden ayudar a hacer estas lecturas más rápido. Y una de ellas son las redes de concurrencias, que se construyen con un software que se llama BossViewer. Estas redes de concurrencias las puedo hacer para construir redes de autores, ¿no? Eso me puede servir, pero también me puede servir para encontrar palabras que se encuentran en el abstract. Y yo puedo decir, quiero que me des la red de las palabras que aparecen más de 15 veces en todos los artículos y cómo se interrelacionan entre ellas. No es fácil analizarlas, por eso primero tengo que haber leído por lo menos una vez todos los artículos, ¿no? Los que me interesan, pero sí me va a ayudar a encontrar conceptos clave que quizás a lo mejor digo, híjole, no soy experto en esto, ¿no? Entonces tengo que irme a buscar más de acá o quizás voy a ir a buscar con un experto que lea, que sepa más de este tema, a ver si se quiere unir al proyecto, ¿no? Pero sí te da una muy buena idea de por dónde va a brincarte la liebre. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. De los términos de búsqueda que hicimos, de los 101 artículos que encontré, todavía no los tamizaba, me surgió esta red de concurrencias en el BossViewer, que lo pueden ver aquí abajito, dice BossViewer. Y entonces, fíjense qué interesante los resultados que te da, porque te agrupa por clusters o por grupos temáticos. Y tú, o sea, ¿cómo se llaman esos grupos temáticos? Pues ahí sí tienes tú que ponerle un poco de imaginación. ¿Yo qué veo? Veo en amarillo, aquí en el centro, todos los temas que tienen que ver o que se parecen un poquito al abuso de sustancias. Por acá en verde yo veo temas que se parecen más bien a la distribución de la enfermedad, distribución de adicción, distribución de la obesidad, estilos de vida, cuestiones de promoción de la salud, más hacia la parte de salud pública. Hacia arriba veo yo más cosas de neurociencias, o de psicología, y en rojo veo cuestiones que tienen más que ver con el metabolismo. Entonces tengo yo esos grandes grupos que están apareciendo en la literatura. Tengo artículos que son más neurocientíficos, artículos que son más de metabolismo, una gran proporción, porque el grosor de las bolitas son las veces que ocurren estas palabras, tienen que ver con cuestiones de salud poblacional. Y muy poquitos me están hablando ya como tal de consumo de sustancias. Tengo aquí un clúster morado que no alcanzo a ver bien qué es. ¿Ok? Entonces, no me voy a enfocar en eso, pero fíjense bien las palabras en las que me está hablando. Y quizás me interesa esta parte de fisiología de la obesidad, ¿no? O fisiopatología. Entonces, en el BuzzViewer, si tú le pones la flechita encima a una palabra, te aparece solamente la red que está asociada con fisiología. Miren, por ejemplo, aquí. Entonces, yo ya puedo ver aquí que hay un mecanismo neurobiológico que se está asociando con esta parte de la obesidad.
Y es un mecanismo neurobiológico que tiene que ver con dopamina, con el hipotálamo. Por supuesto que tengo que saber bien cómo funcionan las neuronitas, ¿no? Eh, esta- Estos sistemas de recompensa, de motivación, de adicción, pues por supuesto que se relacionan con el metabolismo, pero también con los genes, ¿no? Hay una parte psicológica ahí. Entonces, esto te da información interesante, pero no te evita la lectura, ¿ok? Sino más bien me hace irme a ver hacia dónde tengo yo que quizás dirigirme más, en dónde tengo que poner más atención, qué es lo que se está estudiando, qué es lo que no se está estudiando, ¿no? Este horizonte epistémico. Me ayuda a construirlo, pero no lo resuelve. Desafortunadamente no hay atajos en la parte de leer. Entonces, ¿qué puedo yo decir que son los conceptos emergentes importantes? Tengo yo por un lado la neurobiología de la adicción, ¿no? Y tengo la neurobiología de la alimentación. Y yo quiero ver en qué se parecen y en qué difieren. Que entonces eso es como, me va a ir dando el esquema de lo que yo tengo que construir o poder construir a partir de los artículos. Siempre es muy bueno tener el esquema ya desde antes. Casi que los cuadritos armados y yo nada más le voy a ir llenando. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahorita un esquema de la neurobiología de la adicción y de la alimentación. Los puse traslapados. No me voy a meter en detallitos muy puntillosos porque no hay tiempo, pero esto es lo que sale de los artículos. Ujú. Sí, yo les recomiendo que ya teniendo la información, la organicen en un esquema, como les decía. Entonces yo aquí tengo un esquema que me habla de cómo motivo yo o cómo me motivo para comer o no comer y de qué depende. ¿Y en qué se parece esto a una adicción? Vamos a quitar todo lo que está, la flechita que nos une con el cuerpo humano. Ese sería un modelo de adicción, ¿ok? En el que yo tengo, pues, varias estructuras cerebrales que se asocian con eh, la generación de placer tras la ingesta de una sustancia que va a ser adictiva, y esto me va a generar disparos neuronales que se asocian con la dopamina. No vamos a meternos a detalle de la dopamina porque eso es muy complejo y necesitaríamos un curso mucho más a profundidad, ¿no? Pero tiene que ver con el sistema límbico que nos habla de emociones, ¿no? Miedos, estrés. Tiene que ver con la región insular del cerebro, que en esta región es donde integramos todas las respuestas autonómicas de nuestro cuerpo y las hacemos conscientes. No tengo taquicardia. Bueno, ¿cómo sé que tengo taquicardia? Eso llega a la ínsula. Hipotálamo para conductas. Pero sobre todo es este mesencéfalo y este estriado que generan esa cuestión con la dopamina, que me va a generar placer y que me va a generar motivación para seguir consumiendo la sustancia. Y al final esto activa o desactiva la corteza prefrontal, en esta región, en diferentes maneras para reforzar una conducta o no. ¿Ok? ¿En qué difiere eso de un alimento? Bueno, que el alimento, para empezar, y ahorita lo vamos a ver más a fondo, el alimento como tal está regulado no solamente por una cuestión hedónica, de placer, de qué siento cuando como, sino también porque estoy genéticamente programado para tratar de mantener mi peso corporal a lo largo de la vida. Ujú, y tener reservas de energía. Y que si no he comido en cierto tiempo, mi cuerpo me dice, come ya, porque ya es hora de comer y porque si no vamos a empezar a perder energía. Entonces hay un montón de señales que se llaman señales homeostáticas, que lo que le van a decir a mi cuerpo es hora de comer, porque si no vamos a quemar calorías y vamos a quemar energía y no vamos a sobrevivir, ¿no? Sobre todo acuérdense que venimos de periodos históricamente muy largos de hambrunas. Y por otro lado tenemos todo este sistema que tiene más que ver con el placer que siento al comer y el refuerzo. ¿Okay? Entonces es mucho más complejo la alimentación que una simple adicción. Puedo generar ciertas conductas compulsivas al comer. Eso es lo que se ha visto en la literatura después de que ya hice mi lectura completa y la leí, la subrayé y ya tengo construido este esquema que yo ya lo hice por ustedes, pero no es lo mismo que una adicción. ¿Ok? No es exactamente lo mismo que una adicción. Eh, Explicar este tipo de mecanismos, no solo este, hay muchos más mecanismos que relacionan pues,
los mecanismos homeostáticos con la ingesta, los mecanismos hedónicos con la ingesta, pero también la adiposidad con el desarrollo de otras enfermedades como la diabetes. Estos temas de la especialidad en obesidad y comorbilidades. ¿Okay? Si yo quisiera ver los mecanismos que se asocian con el envejecimiento, quizás valdría la pena estudiar la especialidad de nutrición gerontológica y qué estrategias existen y ya se han hecho para resolver los problemas nutricios en estas dos poblaciones, en el 1 a 1. ¿Okay? Ese es tema de las especialidades. ¿Okay? Aquí yo quiero ver cómo implemento esta evidencia y ese es tema de la maestría. Entonces, tenemos aquí un mecanismo muy complejo. Eso es lo que quiero que vean. Que va a tener similitudes, pero va a tener también disimilitudes bastante grandes. Empezamos por las similitudes. Esta adicción a alimentos que se presume conlleva o pudiera conllevar a la obesidad, pues comparte estructuras anatómicas con las adicciones, ya los veíamos ahí, que la vénula, que el hipotálamo, la ínsula, el área ventral tegmental del mesencéfalo, la corteza prefrontal, todas estas se comparten las mismas vías neuronales. Se comparte un efecto de la dopamina, sobre todo al nivel del receptor 2 de la dopamina. Hay una cuestión que tiene que ver con la motivación por consumir y que está muy relacionada con esta dopamina. También hemos visto que tanto las personas con obesidad que tienen esta especie de adicción a los alimentos y las personas con adicciones tienen una disfunción ejecutiva. Esto es un término psicológico. Disfunción ejecutiva sobre todo al nivel de retrasar estímulos. ¿No? Yo quiero esto ahorita, se me antoja comerme esto ahorita o se me antoja beberme un shot de tequila ahorita, pero lo retraso o no lo puedo retrasar. O ahorita se me antoja algo y voy y me salgo del trabajo y lo busco. O voy y me meto en problemas con la ley por buscar este estímulo que quiero. Eso pudiera ser un tipo de disfunción ejecutiva. Hay muchos. No quiero decir que soy el experto en disfunción ejecutiva, nada más estamos definiendo. En ambos casos lo hay. Y tenemos este término de interocepción disminuida. Interocepción es esto que les dije que pasaba a nivel de la ínsula, que es cómo yo puedo hacer consciente un estímulo autonómico de mi cuerpo. ¿Okay? Por ejemplo, tengo distensión abdominal. Ya me llené. No soy consciente de ello. Tengo una interocepción disminuida. Entonces, en ambos se comparten estos, pero hay disimilitudes muy grandes. ¿Ok? Por ejemplo, la más grande es la que yo les decía. Las drogas tienen una acción farmacológica directa sobre estas estructuras del sistema nervioso, mientras que los alimentos tienen diferentes formas de acción. Tienen la acción hedónica, que sí actúa directamente sobre estas estructuras, pero también tienen una acción homeostática que depende de señales periféricas, depende de qué tanta insulina circulante tengo, qué tanta leptina circulante tengo. Hay muchos tipos de péptidos que se profundizan si ustedes estudian esta especialidad en obesidad. Por otro lado, tenemos que la estimulación es mucho más ligera en esta adicción a los alimentos que en una adicción franca, ¿no? A una sustancia. Y algo que es muy interesante, que subrayo yo mucho, es que los estímulos adictivos en la adicción a los alimentos, si le pudiéramos llamar adicción a los alimentos, no se pueden evitar del todo. Tú tienes que comer, ¿no? Siempre. Y estás expuesto a alimentos continuamente. Toda una persona que dice que tiene una adicción a una sustancia como la cocaína, pues realmente no necesita consumir cocaína para vivir, vamos a decirlo. O sea, no es una cuestión vital, ¿ok? Entonces, pues tiene diferencias. No digo que esto sea más fácil que esto, simplemente es diferente, ¿no? Entonces, hay cuestiones similares, pero también hay cuestiones diferentes que tenemos que considerar. Entonces ya puedo responder a la primera pregunta de si es o no es una adicción. Y la sorpresa que les doy aquí es que muchas veces no puedo responder a la pregunta con un sí o un no es una adicción.
tiene características de adicción, pero tiene características que no tienen las adicciones. ¿Ok? ¿Va a ser siempre una adicción? No, no siempre va a tener esta característica. Va a haber gente que no tiene esto. La obesidad es muy heterogénea. Entonces, bueno, ya respondimos más o menos a esta primera pregunta porque seguimos todo un método para investigar. ¿Y ahora qué? ¿No? Ya sé lo que un especialista en obesidad va a saber y lo va a poder explicar y quizás va a poder contextualizarlo al contexto de un paciente. Pero como egresado en la maestría en nutriología aplicada, yo tengo que poder implementar la evidencia para resolver un problema. ¿Y cómo le voy a hacer? Ya aquí definimos el problema, pero me falta innovar y saber cómo lo voy a resolver. ¿Y eso cómo le voy a hacer? Pues necesito una pregunta 2 y necesito hacer una búsqueda en la literatura, ¿no? ¿Qué intervenciones usadas para tratar las adicciones han sido usadas con éxito en personas que viven con obesidad? Y ahí tengo un pico, ¿ok? Y ese éxito lo voy a definir como mejoras a la salud. ¿Cuáles? Pues dependerá yo de qué quiero ver, qué quiero buscar. Quiero que sea pérdida de peso. A lo mejor quiero que sea pérdida de peso mi outcome, pero a lo mejor yo lo que quiero es simplemente disminuir la impulsividad y la ansiedad que tiene que ver con el consumo de alimentos. Pueden ser varias cosas. ¿A dónde quiero llegar? Eso depende. Y depende de a dónde quieres tú llevar tu intervención. Entonces ya lo hicimos antes, ¿no? Lo mismo, hacemos el pico, lo buscamos. Y les recuerdo aquí, quiero implementar lo que ya existe y ha funcionado antes. No quiero encontrar nueva evidencia, o sea, no quiero generar nueva evidencia, no quiero ver qué no se ha hecho. Quiero ver qué se ha hecho y ha funcionado porque yo lo quiero trasladar. ¿Ok? Si yo lo que quiero es ver si esto funciona o no funciona, o investigar qué pasa a nivel del cuerpo estriado pues entonces eso ya es investigación básica, ¿ok? Y ya no es parte de este programa. Entonces, yo ya hice mi pico y encontré 3 artículos, ¿ok? Que tienen un efecto positivo y relevante en el cambio en la impulsividad. El cuestionario IFAS es el Yale Food Addiction Survey, ¿okay? Que está validado y se usa para ver este tipo de conductas. Y me encontré, voy a describir bien estos artículos, voy a ver cuáles tienen buena evidencia, cuáles están bien hechos, cuáles no, cuáles me sirven. Fíjense bien, aquí tengo cambios en estilos de vida, es un estudio pre-post, que eso es cuasi experimental y que tiene muchos sesgos, ¿no? Hay que saber evaluar también eso, eso se trata también la maestría. Y estos se encuentran que tras 14 semanas de intervención hay una ligera disminución significativa en el score de este puntaje, en 178 personas. Pues quizás eso no está tan padre, ¿no? Son 14 semanas y ligera disminución. No dice mucho. Pero luego tengo estos 2 ensayos clínicos. Por ejemplo, este está usando un medicamento nuevo que se llama Pexacerfont, que es un inhibidor del receptor de la hormona liberadora de corticotropina. Y bueno, se vio en adultos con obesidad, en total 31, se dividieron en 2, un grupo placebo, fueron aleatorizados, y tras 35 días de intervención sí se reportó una disminución significativa en el comer impulsivo. Mi pregunta ahora es, ¿puedo yo aplicar un modelo de intervención con un fármaco nuevo? ¿Existe este fármaco nuevo en México? ¿Soy médico y puedo prescribir o no soy médico? ¿No? Entonces, hay que tener este tipo de restricciones en cuenta desde el inicio, me uno con un médico, qué sé yo. ¿Ok? Finalmente tengo este otro que es de terapia conductual, que es un entrenamiento para inhibición de estímulos en adultos con trastorno por atracón, total de 22 adultos. Y fíjense muy bien, sin fármaco, tras 4 semanas de intervención se reporta una intervención significativa en conductas de alimentación impulsiva en alguien que ya tiene un franco trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, quizás vale la pena que le eche un ojo más a profundidad a este artículo, ¿no? ¿Qué me va a decir?
Entonces, necesito yo una innovación, no una copia, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengamos aquí bien claro. Es lo que le decimos vulgarmente tropicalizar. Vamos a tropicalizar esto. A mí no me gusta mucho esa palabra, vamos a implementarlo de forma adecuada y de forma pertinente a una población. Como les decía, ¿qué intervenciones son relevantes para mí? ¿En dónde las voy a aplicar? Y siempre, 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 siempre tengo que tener en mente qué es lo que quiero lograr. Quiero que bajen de peso, quiero que disminuyan sus conductas impulsivas, quiero que se sientan mejor en general, quiero que aumenten su consumo de verduras y frutas. Eso es importantísimo, porque eso es lo que voy a usar para evaluar la efectividad de lo que estoy por implementar. Si yo digo que lo que quiero es que disminuyan conductas adictivas y no las disminuyen, entonces no sirvió para eso. Ujú. Pero sí aumentaron su consumo de verduras y frutas, sí, muy bonito, pero no sirvió para lo que tú querías de inicio. Puedes después argumentar que sí sirve para las verduras y frutas, pero no para la impulsividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la evidencia que tengo que hacer? Esa va a ser mi guía y eso es lo que llamamos práctica basada en evidencias, ¿no? Pues me dice que los cambios en el estilo de vida pueden funcionar, también los medicamentos y también el manejo conductual. Entonces, voy a usar dos de estos, voy a usar uno, uso los tres, ajá, quiero implementar los tres, ¿cómo le voy a hacer? Y aquí es la parte de innovación, ¿ok? A ver, por supuesto que todo esto con ética, ¿no? No voy a implementar darles cocaína a mis pacientes porque pues, sé que eso puede conllevar más riesgos de lo que lleva. El medicamento que se está usando aquí, eh, ese medicamento es nuevo, pero es seguro, ¿qué se sabe? ¿En qué fase está? ¿Es experimental? ¿No es experimental? Son discusiones más profundas que hay que tener, que no es nada más, ya llegué y quiero usar el medicamento porque la evidencia dice que funciona, ¿ok? Entonces, también importante aquí, ¿qué se hizo en la literatura? Pero ¿qué de eso puedo hacer yo? En la literatura a lo mejor tienen en el Look Ahead de diabetes que hay una camionetita que va y recoge a los participantes todos los días para que hagan ejercicio y pues simplemente yo no tengo los recursos para hacer eso, ¿no? Entonces, quizás esa intervención me parece muy bonita, pero no lo puedo hacer. Y finalmente viene la parte aquí que es la medular y que es la que con la que les quiero dejar un poquito de sed y de curiosidad. ¿Cómo lo voy a implementar? Hay lineamientos. Si tú siempre has dicho, a ver, yo quisiera poner esto, echarlo a andar, pero no sé cómo, hay lineamientos, hay guías para seguir, hay muchos modelos de implementación. Aquí les voy a presentar el modelo Knowledge to Action, ¿no? O KTA. Ese es el más simple, hay otros. A mí me gusta el KTA. Y en el KTA, lo que tengo yo es un centro en el que voy a generar conocimiento, porque sí, cuando estoy implementando, también estoy generando conocimiento y también estoy extrayendo información de lo que ya existe. Ajá. Pero mi pregunta no es generar ese conocimiento, sino es cómo le hago para implementar. Y alrededor de esto, tengo el ciclo de la acción. Entonces, en el centro tengo el conocimiento y este conocimiento lo voy a ir sintetizando, como ya les indiqué, y voy a identificar quizás un problema aquí. Vean cómo tengo yo aquí un embudo que me va a llevar a identificar un problema. Voy a determinar los huecos que hay en la práctica, qué me falta por hacer, qué no se ha hecho o qué sí puedo hacer, ¿no? Y voy a seleccionar lo que me sirve. Ajá. Y de aquí me puedo yo seguir en ambas direcciones, ¿no? Pero realmente siempre es hacia acá, en sentido de las manecillas del reloj. ¿Cómo adapto esto al contexto local? ¿Qué barreras tengo para la aplicación? ¿No? Un poco lo que ya veíamos, ¿me sirve, no me sirve? ¿Cómo las puedo yo modificar para implementar estas intervenciones? Voy a monitorear el uso del conocimiento a lo largo de esto, porque a veces yo tengo una intervención, pero después ya todo se vuelve dogmático. No, tengo yo que estar asegurando que el conocimiento que yo extraje aquí lo esté usando a lo largo de este ciclo. Y por supuesto que tengo que evaluar. Sin evaluación no hay implementación, ¿no? ¿Por qué? Porque si evalúo y veo que no sirve, puedo hacer modificaciones o puedo simplemente decir,
pues esto ya mejor le paramos, ¿no? Porque no está sirviendo, no es efectivo. ¿Ok? Siempre, y aquí el valor central que sí les quiero decir de este modelo, no es el único, es el conocimiento. El conocimiento es la base para la aplicación. Hay otros modelos que se parecen mucho. Entonces, quiero finalmente contextualizar hacia nuestro programa de maestría en nutriología aplicada, que como les decía es un programa de 1 año, pero que se monta en un primer año de especialidad. ¿Ok? Realmente es un posgrado de 2 años del que ustedes como alumnos saldrían con 2 grados, un diploma de especialistas en su área de especialización. Ahorita tocamos el tema de obesidad y comorbilidades, pero también tenemos el tema de nutrición gerontológica del adulto mayor, que es muy importante también. Yo soy especialista en obesidad, sin embargo les digo, cada vez más nos encontramos pacientes adultos mayores. Si tú trabajas como nutriólogo clínico en el hospital, el 80% de tus pacientes probablemente van a ser personas adultas mayores y nos estamos enfrentando al problema de la obesidad en el adulto mayor, ¿no? Entonces, son ambos áreas de especialidad muy pertinentes para la sociedad actual. Y ahí vamos a describir los problemas y las estrategias que ya existen. En el segundo semestre vamos a implementar estas estrategias o a implementar nuevas estrategias. Las que leí aquí que funcionaban o aquí que funcionaban, pues yo quiero nuevas, quiero ver cómo puedo yo hacer eso válido y factible para mi población, una población que lo necesita, una población vulnerable quizás, que no comparte las mismas características del artículo que hicieron en la Harvard School of Medicine, ¿no? Pues aquí lo vamos a ver en la maestría, ¿no? Tenemos 2 semestres, un semestre en el que nos enfocamos en la evaluación de la evidencia y la identificación de problemas. Acuérdense que para implementar tengo que saber investigar. Y, por supuesto, una parte en la que vamos a llevar a cabo estas implementaciones, quizás incluso diagnósticos participativos en una práctica aplicada en comunidad, pero también a evaluar. Quizás no tanto a que aprendan ustedes a evaluar, pero que aprendan a reconocer los tipos de evaluación que existen, porque evaluación es un tema muy profundo. ¿Okay? Les recuerdo, este es el perfil de egreso de nuestra maestría, que tiene mucho que ver con lo que platicábamos ahorita, ¿no? Fíjense el de hasta abajo. Contribuir al diseño, ejecución y evaluación de estrategias nutricias y alimentarias para la atención grupal de personas con mala nutrición por carencias o por excesos. Y tenemos este componente de innovación a lo largo de todo el proceso de creación. Tenemos que ser muy específicos y muy atentos de estos determinantes sociales de la mala nutrición, que en nuestro país hay muchos. Tenemos que considerarlos y cómo la enfermedad nutricia se distribuye de formas muy particulares en poblaciones vulnerables. Entonces, vean cómo es de importante el poder implementar esto a diferentes niveles, desde tu consultorio en el Hospital ABC hasta en una comunidad vulnerable. Y no va a ser igual. Entonces, pues por mi parte, esto sería todo. Yo les agradezco mucho su atención y quedo atento si tuvieran alguna duda o alguna pregunta. Mi correo electrónico está en la página de internet y estamos todos aquí en el departamento disponibles para pues responder a sus preguntas y ojalá se animen porque son programas muy bonitos.